Audiolibro de la hermana Claire Crockett, Sierva del Hogar de la Madre, Sola con el Solo, por la hermana Kristen Garner. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, comenta, comparte y dale like. Un instrumento en sus manos. Capítulo 12. Un inquieto alumno de preescolar no podía evitar mirar por la ventana mientras coloreaba. A pesar de lo divertidas que eran las actividades de clase, la bonita mañana soleada en Jacksonville, Florida, le hacía querer salir fuera a jugar. La niña que estaba a su lado siguió su mirada hasta que vio algo que la dejó asombrada. «Señorita Balbuena», gritó la pequeña, «hay ángeles en el patio». Antes de que la profesora pudiera reaccionar, el resto de los niños había corrido hacia la ventana. «¡Ángeles!», gritaron todos con alegría. «¡Ala! Nunca había visto un ángel de verdad», exclamó un niño. «¿Usted cree que vienen a visitarnos?», preguntó otra a la maestra. Shirley Balbuena caminó pausadamente hasta la ventana por detrás de los niños. Había 4 hermanas con hábito blanco cruzando el patio, justo por delante del ventanal del aula. Sonrió al darse cuenta de que los niños nunca habían visto a religiosas con hábito. Ella misma tampoco había tenido ocasión de conocerlas. «Sí, vendrán a visitarnos», les tranquilizó mientras les animaba a volver a sus sitios y seguir coloreando. En octubre de 2006, las siervas fundaron 2 comunidades nuevas. Una en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, en la parroquia y colegio de la Asunción, y la otra en una escuela en Playa Prieta, Manabí, Ecuador. El padre Rafael y la hermana Ana volaron hasta Estados Unidos con la hermana Claire y las otras hermanas que formarían estas comunidades. Después de una corta estancia en Florida, el padre y la madre dejaron allí a las 4 hermanas en su recién fundada comunidad y continuaron su viaje hacia Ecuador. En cuanto llegaron a Jacksonville, las hermanas recibieron una calurosa acogida en la parroquia de la Asunción. Llevaban 20 años sin la presencia de religiosas, pero el convento seguía allí, esperando a una comunidad. El piso inferior del convento había sido ocupado por las aulas de preescolar, pero el párroco, el padre Fred Parkett, se aseguró de que prepararan el segundo piso del edificio para las siervas. Estaba muy atento a las necesidades de las hermanas, ofreciéndoles mucho más de lo que ellas podían esperar. Las hermanas, entre las cuales no había ninguna estadounidense, descubrieron pronto que el estilo de vida norteamericano está orientado hacia la comodidad y el bienestar, la suavidad de las toallas y de las sábanas, los cómodos sofás en los que recostarse, el aire acondicionado para no pasar calor y evitar la humedad de Florida, etc. ¿Cómo podrían ellas coger su cruz y seguir al Señor si todo era tan fácil y cómodo? Las hermanas pensaron en cosas pequeñas que podían hacer para no perder la radicalidad de su voto de pobreza. Todos los sofás de la casa desaparecieron y decidieron no usar el aire acondicionado en casa ni en el coche, como un sacrificio por el Señor, que había escogido Él mismo vivir en pobreza. Habían fundado allí con un verdadero deseo de evangelizar y de salvar almas, no para establecerse cómodamente en un país rico desde el punto de vista material. La hermana Claire se reía mucho con las otras hermanas según iban descubriendo las muchas diferencias entre Estados Unidos y Europa. Les llamó la atención que todo fuera tan grande, desde las tazas del desayuno hasta los coches. La disciplina en las aulas del colegio fue una sorpresa muy positiva. Todas las mañanas, cuando las hermanas entraban en las clases, los niños se ponían inmediatamente de pie y decían todos a una: «Buenos días, hermana Claire», «Buenos días, hermana Ruth», o el nombre de la hermana que fuese. Estaban también impresionadas por el comportamiento de los niños antes, durante y después de la misa semanal del colegio. No se oía ni una mosca. Escribieron en un correo a otras comunidades un mes después de llegar. Tan pronto como pudieron, las hermanas empezaron a pasar por las clases y a ponerse de acuerdo con los profesores para establecer los horarios de sus visitas. El plan era visitar cada clase al menos una vez a la semana, durante la hora de religión. La hermana Claire era la única de las 4 hermanas cuya lengua nativa era el inglés, y pronto le asignaron las clases desde preescolar hasta segundo de primaria. Su don para comunicarse y relacionarse con los niños tan pequeños iba a salir pronto a la luz. Ella lo abordó con gran alegría y entusiasmo, deseosa de trabajar por el Señor y de llevar a todos los niños y jóvenes a Él. La oscuridad que había experimentado cuando estaba lejos del Señor aún seguía fresca en su mente.
Ansiaba ayudar a los jóvenes a no caer en sus mismos errores o sacarlos del lodazal si ya se habían precipitado. El Señor dijo una vez a la Madre Teresa de Calcuta: «¿Cómo duele si supieras ver a estos pobres niños manchados de pecado? Añoro la pureza de su amor. Sácalos de las manos del maligno». La hermana Claire copió esta cita en su cuaderno y le pidió al Señor ser como la Madre Teresa y que le concediera la gracia de ver a las personas de su alrededor como almas que tengo que llevar hacia ti. Era plenamente consciente del hecho de que su propia relación con Dios debía estar firmemente arraigada para poder transmitir a Dios a los demás. Poco después de llegar a Jacksonville escribe: «Se nota muchísimo cuando una habla por hablar y cuando una habla y está verdaderamente convencida de lo que está diciendo, porque lo vive. Para dar a Dios a los demás, para ayudar a mis hermanas, tengo que estar llena de Él. Si no, una se queda con la sensación de que falta contenido de vida». ¿Cómo era un día normal para la hermana Claire y la nueva comunidad de hermanas en Jacksonville? Horario: 5:45, levantarse. 6:10, laudes. 6:30, desayuno. 6:55, adoración. 8, misa. 8:45, limpieza de la casa y clases. 12, ángelus, hora intermedia y comida. 15, termina el colegio. 16, trabajo en casa, preparación de las clases. 19:15, lectura espiritual. 19:45, vísperas. 20, cena. 20:30, fregar. 20:50, oración. 21:20, completas. 21:45, dormir. Al igual que en el noviciado, las mañanas y parte de la tarde, desde la lectura espiritual hasta la misa del día siguiente, transcurrían en silencio para permitir que cada hermana pasase tiempo a solas con Cristo, su esposo. El resto del día estaba lleno de visitas a clases y de apostolado. Las actividades no estaban limitadas a la parroquia de la Asunción, pues pronto invitaron a las hermanas a hablar a niños y adolescentes en otros colegios y parroquias, e incluso en universidades. La hermana Claire tenía un don especial para captar la atención de los niños cuando visitaba las clases. Aunque podía improvisar fácilmente, a los niños les encantaba todo lo que decía. La hermana Claire siempre intentaba sacar tiempo para preparar las clases lo más cuidadosamente posible. Una vez se presentó en clase con un dibujo muy simple de una ballena, que abría la boca y se tragaba al pobre Jonás. Con cosas muy sencillas conseguía acaparar la atención de los niños para hacerles llegar el mensaje. Era muy creativa para encontrar el modo de que recordaran lo que habían aprendido durante la clase, ya fuera haciendo una canción pegadiza o un juego rápido. Pronto descubrió que los niños e incluso los adultos no podían entender su marcado acento de Derry. Casi inmediatamente, haciendo uso de su talento de actriz y de su habilidad para imitar cualquier acento, empezó a hablar con acento americano. Algunos nunca habrían imaginado que no era de Estados Unidos. Todos sus pequeños alumnos, que ahora son jóvenes, recuerdan lo divertidas que eran las clases de la hermana Claire y cómo conseguía suscitar su entusiasmo en los distintos aspectos de la fe. Recientemente, las hermanas preguntaron a uno de los chicos si ella les habló del martirio. Él respondió: sí, lo hizo. Estábamos en segundo. Mencionó que el martirio es algo especial que recibes de Dios cuando mueres por tu fe. Y nosotros nos preguntábamos: «Ala, ¿podría yo ser tan valiente si llegase el momento?». Ella nos aconsejó permanecer firmes en la fe para que si llegaban esos momentos pudiéramos estar preparados. La hermana Claire también enseñó a los niños a buscar la protección de la Virgen María llevando el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Uno de ellos recuerda: nos animaba mucho a llevar el escapulario y la recuerdo explicando que era como meterse en una burbuja que nos protege de Satanás. Con el paso de los años he ido aprendiendo más cosas sobre el escapulario y su poder, pero ella realmente fue la que hizo surgir en mí la devoción al escapulario y se lo agradezco. Los niños ciertamente se tomaban en serio los consejos de la hermana Claire y sus recomendaciones. Ella misma se quedaba impresionada muchas veces de la sencillez y del candor de su fe y de cómo Dios mismo trabajaba en sus corazones. Hubo un acontecimiento que sorprendió tanto a la hermana Claire que decidió escribir un artículo para la revista H.M. Estaba en una clase de primero de primaria explicando el papel del Papa en la iglesia y cómo tenemos que ayudar al Santo Padre rezando por él. ¿Cómo nos vamos a acordar de rezar por él?, preguntó un niño pequeño. Aquí en el colegio, contesté,
Cada vez que pases por delante de una foto del Papa puedes rezar un Padre Nuestro o un Ave María por él. Y con esa respuesta se quedaron todos satisfechos. Unos días después, cuando fui a esa misma clase, la profesora me paró en la puerta y me dijo: «Lo siento, hermana, pero no están todos. Hay 3 niñas que salieron al baño hace 15 minutos y todavía no han vuelto». Yo sabía que a algunas de ellas les gustaba hacer pompas con el jabón del baño y me estaba imaginando el panorama. «Déjame ir a echar un vistazo», le dije. Según caminaba por el pasillo, al dar la vuelta a la esquina, vi a las 3 niñas arrodilladas con las manos juntas y los ojos cerrados, y estaban susurrando algo al unísono. «Señoritas, ¿qué estáis haciendo?», les pregunté. «Estamos rezando por el Papa, hermana Claire». Yo miré a las 3 niñas de 6 años y luego alcé los ojos hacia la pared que tenían enfrente, y allí, colgado de la pared, había un cuadro del Papa. «¿Recuerdas que nos dijiste que si veíamos una imagen del Papa debíamos hacer una oración por él?» «Sí, me acuerdo, pero no es necesario estar aquí 15 minutos. Eso es demasiado tiempo. Además, vuestra maestra está preguntándose dónde estáis». «No llevamos aquí mucho tiempo. Antes hemos rezado ante las otras 3 imágenes del Papa que hay en el pasillo», dijeron señalando el pasillo que llevaba desde su clase hasta el baño. Yo no me había dado cuenta de que había otras 3 imágenes del Santo Padre en el mismo pasillo. Si todos nos acordáramos de rezar por el Papa con la misma devoción con la que estos niños lo hacían. La inocencia de la fe infantil permitía frecuentemente a los niños penetrar en verdades muy profundas a una edad muy temprana. Un día en la clase de educación infantil, la hermana estaba contando a los niños la historia de cuando Jesús anduvo sobre las aguas. Al final del relato preguntó: «Entonces, ¿por qué pensáis que Pedro casi se ahoga?». Y un niño respondió: «Porque dejó de mirar a Jesús». Y es como nosotros, no podemos ser buenos si dejamos de mirar a Jesús. No todas las historias que la hermana Claire contaba de sus visitas a las clases eran tan piadosas. Durante la comida, con frecuencia hacía reír a carcajadas a las hermanas, cuando imitaba las voces de los niños y contaba anécdotas sobre sus preguntas espontáneas y sus reacciones. Un día, la hermana estaba con los niños de educación infantil. Una niña que llevaba un rato observándola se le acercó y le dijo: «Hermana, tienes agujeros en las orejas, pero ¿dónde están tus pendientes?». La hermana respondió: «Ya no llevo pendientes, porque se los he dado a Jesús». Y la niña exclamó: «¡Hala, Jesús lleva pendientes!». Un niño de primero de primaria preguntó a la hermana: «Hermana, ¿qué vamos a hacer en el cielo?». Y otro niño se adelantó a contestarle: «Pues va a ser genial, porque Dios nos va a empujar muy alto en los columpios y no nos vamos a marear». La hermana Claire pidió a los niños de primero que escribieran en un papel las preguntas que quisieran hacer a Dios. He aquí alguna de sus preferidas. ¿Cuánto mides? ¿A qué sabe el cuerpo de tu hijo? ¿Pecaré algún día? ¿De dónde has sacado todos los poderes que tienes? ¿Ves la tele? ¿Qué haces todo el día en el cielo?». Los niños recuerdan lo atenta que era con cada uno de ellos. Notaba enseguida si algún niño en particular no se encontraba bien o estaba teniendo un mal día. Entonces se inventaba una historia o contaba un chiste solo para hacerle reír. La hermana Claire estaba convencida de que muchos de los problemas de comportamiento en los niños tenían como raíz un problema familiar. A veces, algunas dificultades conductuales aparentemente sin solución se resolvían con una breve pero profunda conversación con la hermana Claire. Un niño de primero que normalmente estaba tranquilo y se comportaba bien, empezó a pasar por una difícil situación familiar. Su comportamiento fue empeorando gradualmente hasta que empezó a tener reacciones violentas hacia los demás niños. Un día tuvo un enfrentamiento con otro niño en la clase. La maestra y la directora intentaron que se calmara, pero se ponía cada vez más agresivo y acabó escapándose al patio. La directora decidió dejarle allí un rato. Tanto ella como algunos profesores intentaron acercarse, pero nadie conseguía aplacarlo. Finalmente la directora llamó a casa de las hermanas y pidió que la hermana Claire hablase con aquel niño. La hermana Claire bajó inmediatamente y se dirigió hacia el niño, que le permitió aproximarse. Después de una breve conversación con la hermana, el niño se fue a pedir perdón a la directora, a los profesores y a su compañero. Los adultos estaban impresionados de que un diálogo tan corto hubiese logrado un cambio de actitud tan radical. Otra hermana preguntó después a la hermana Claire qué le había dicho. Ella respondió: «Le pregunté si quería hacer daño al corazón de la Virgen y clavarle espinas».
El niño negó con la cabeza. ¿Quieres quitarle las espinas que le has clavado? Y él asintió. Entonces prosiguió la hermana Claire: si quieres quitar esas espinas del corazón de nuestra madre, primero tienes que pedir perdón a las personas que has ofendido. El niño estaba de acuerdo, así de sencilla había sido la conversación. Había en la clase de segundo un niño que no hablaba nunca. No tenía ningún impedimento físico y la hermana Claire estaba convencida de que tenía un bloqueo psicológico provocado por alguna experiencia traumática en casa. Encomendándola a las oraciones de las hermanas, se propuso ayudar a este niño para que aprendiese a comunicarse. Una de las lecciones que preparó para esa clase fue sobre el sacramento del bautismo. Mientras ella enumeraba los efectos del bautismo con su usual entusiasmo, los niños estaban fascinados de la grandeza del regalo que habían recibido. Nuestro pequeño amigo mudo empezó a sentir deseos de bautizarse, ya que no había recibido el sacramento. Después de la clase, el tímido niño se acercó a la hermana Claire y le dijo con voz ronca: «Hermana Claire, quiero bautizarme». Desde ese día hablaba normalmente con la hermana Claire, aunque solo con ella, y empezó a recibir catequesis para bautizarse. Poco a poco empezó a hablar también con los demás. En el momento de su bautismo, al final del año escolar, se había vuelto mucho más comunicativo y feliz. Por otra parte, la hermana Claire no estaba atenta solo a los niños, sino también a sus padres, a los profesores y a todo el personal del colegio. Hacía todo lo posible por saludar a la gente, pero no solo para tener una conversación superficial sobre el tiempo. No tenía miedo de preguntarles sobre su vida de oración y les animaba a pasar tiempo con el Señor todos los días. Tanto el claustro de profesores como los fieles de la parroquia recuerdan el gran amor de la hermana Claire por la Eucaristía, que de alguna manera brillaba en todo lo que hacía. La hermana Claire estaba realmente deseosa de poner a los niños en contacto con Jesús en la Eucaristía. Ella misma sufría mucho cada vez que había un abuso contra el Santísimo Sacramento. Su conciencia de la presencia real de Jesús en la Eucaristía no era solo intelectual. Se sentía profundamente herida cuando veía que otros no le amaban ni le trataban con la misma delicadeza que ella había observado y aprendido a cultivar en el hogar de la madre. En sus primeros meses en Jacksonville fue invitada junto a otras hermanas a otra parroquia para una vigilia de oración, y en lugar de usar una custodia digna, el sacerdote expuso al Santísimo Sacramento en un ordinario vaso de cristal. La hermana Claire no pudo contener las lágrimas. También le dolía cuando entraba en la capilla de adoración perpetua en la parroquia de la Asunción y veía que habían dejado solo a Jesús. Los niños pronto captaron esta sensibilidad al hablarles la hermana Claire y las hermanas sobre la Eucaristía y llevarles a visitar a Jesús en la capilla de la adoración. Cuando preparaba a los niños de segundo para su primera confesión y su primera comunión, les enseñaba a evitar el pecado, especialmente el mortal, a toda costa. Puso en sus corazones un deseo ardiente de recibir a Jesús y de amarlo como ella lo hacía. La presencia real de Jesús en la Eucaristía era una verdad muy sublime como para que estos niños tan pequeños la entendieran, pero la hermana Claire lograba ayudarles a comprender que lo que parecía pan ya no era pan, sino el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Cuando llevaba a los niños a la capilla de la adoración, practicaba la genuflexión con ellos fuera de la capilla, para que una vez dentro, los niños supieran cómo mostrar su amor y reverencia al Señor mediante este gesto corporal. En segundo año en la Asunción, a la hermana Claire se le ocurrió la idea de empezar un grupo de oración para los niños después del colegio. Los niños de primero y de segundo que quisieran podían quedarse 15 minutos después del colegio un día a la semana. Esta es la carta que escribió a los padres para contarles su idea y pedirles permiso. Queridos padres, el año pasado durante la clase de religión llevé a muchos de vuestros niños a nuestra capilla en el convento para hacer un rato de adoración. Cuando ellos vienen, abrimos las puertas del sagrario y les permitimos rezar delante del Señor en el Santísimo Sacramento. Intento enseñarles cómo hablar con Jesús, pero también lo que es más importante, cómo escucharle, porque el Señor habla. He llevado a los niños a la capilla de la adoración y la gente que estaba allí rezando estaba conmovida de ver cómo estos pequeños rezan y la fe con que lo hacen. Sin embargo, allí los niños no pueden rezar en voz alta ni cantar al Señor porque hay otras personas rezando, pero sí pueden hacerlo en nuestra capilla. Los niños me preguntan constantemente: hermana Claire, ¿cuándo nos vas a llevar a ver a Jesús en vuestra capilla? Pero como no siempre es posible hacerlo durante el tiempo de colegio, he pensado en empezar un grupo de oración
oración después de la escuela para los niños desde educación infantil hasta segundo de primaria. Jesús dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, y pienso que consuela el corazón de Dios el ver a estos niños rezar. Dicho esto, el grupo de oración empezará el martes 23 de octubre desde las 14:45 hasta las 15:15. Recogeremos a los niños y luego los llevaremos para que podáis recogerlos a las 15:15. Si queréis dar permiso a vuestros hijos para venir, os pido que rellenéis el siguiente formulario. Por favor, devolved esta hoja antes del viernes para que sepamos a quiénes tenemos que recoger y en qué curso están. Que el Señor y nuestra Madre os bendigan y os protejan siempre. Hermana Claire. Las hermanas esperaban unos 15 o 20 niños para el grupo de oración, pero pronto fueron más de 60. El grupo de oración se dividió y se les dieron 2 horarios, la mitad de los niños el martes y la otra mitad el viernes. 2 hermanas iban a recoger a los niños a la salida del colegio y los llevaban a la capilla. Allí cantaban una canción. Durante ese año, los niños casi siempre pedían: nuestro Dios es un Dios asombroso. Y las hermanas abrían las puertas del sagrario para que los niños pudiesen ver la Eucaristía en la custodia. La hermana Claire u otra hermana les contaba una historia para ayudarles a darse cuenta de que estaban verdaderamente en presencia de Dios. La hermana Claire tenía un don increíble para ayudar a los niños a captar la presencia de Jesús y para guiarles en su oración. Les dejaba unos minutos en silencio para que ellos pudiesen hablar y escuchar a Dios por sí mismos. Años después, los estudiantes todavía recuerdan esos momentos. Ella siempre nos recordaba que teníamos que escuchar lo que Jesús tenía que decirnos. Hablad con Él, pero aseguraos de que escucháis, porque Él tiene cosas muy importantes que deciros, y eso se me quedó grabado. Después había tiempo para hacer peticiones en voz alta. Algunas de ellas eran conmovedoras. Por mi hermano pequeño que le duele la tripa. Por mi mamá, que hoy está triste. Algunas eran extraordinariamente divertidas. Por Mickey Mouse y por mi nuevo cepillo de dientes amarillo. Y otras eran teológicamente problemáticas. Por mi perro que está en el cielo. La hermana Claire siempre escuchaba pacientemente cada petición mientras hacía aclaraciones simples, con gran caridad cuando era necesario. Hermana, ¿puedes decirle algo a Jesús?, susurró un niño a la hermana Claire durante la adoración. Pero puedes decírselo tú mismo, Él te está escuchando, respondió la hermana Claire. No, quiero que se lo digas tú. Vale, dijo la hermana Claire, ¿qué quieres que le diga? Dile que me gusta su sombrero, respondió el niño señalando a la custodia y los rayos dorados que salían alrededor de la hostia. Los niños verdaderamente empezaron a crecer en su relación con el Señor y tenían una auténtica devoción a la Eucaristía, donde Él está presente. Un lunes, la hermana Claire estaba caminando hacia la capilla de la adoración con un grupo de niños. Al pasar por la iglesia, uno de los niños vio algo blanco que llamó su atención. Hermana Claire, gritó, es una hostia. La hermana Claire se dirigió hacia allí con un nudo en la garganta y vio que en efecto había una forma consagrada debajo del banco. Debe ser una forma que alguien dejó aquí el fin de semana después de la misa, sin darse cuenta de que Jesús está verdaderamente en la Eucaristía, dijo para calmar a los niños mientras cogía despacio la hostia en sus manos con gran amor y devoción y se la llevó al sacerdote. Cuando volvió a la iglesia, se encontró que todos los niños se habían arrodillado espontáneamente alrededor del banco donde había estado Jesús. Movida casi hasta las lágrimas por la fe y la reverencia de los alumnos, la hermana Claire se arrodilló junto a ellos y empezó una oración de reparación al corazón de Jesús. Esos niños consolaron a Jesús aquel día por los pecados e irreverencias que muchos cometen. La hermana Claire también transmitía a los niños su amor a la Virgen María. A veces llevaba la clase al patio y sentaba a los niños en un círculo. Se quitaba el rosario de 20 misterios que llevaba sujeto al cinturón y lo ponía en el centro del círculo para que cada niño pudiese usar parte del rosario cuando rezase. Ella les explicaba que cada Ave María era como una rosa para la Virgen y con cada rosa que le damos quitamos una espina de su corazón. 2 años después de su llegada a Jacksonville, un grupo de niños se acercó a la hermana Claire para decirle que querían hacer algo más por amor a la Virgen María, y el rosario fue lo primero que les vino en mente. La conclusión de esa conversación fue la necesidad de fundar un nuevo grupo en el Colegio de la Asunción, el Club del Rosario. Al principio eran 5 o 6 niños que se unieron a la hermana Claire después de clase, pero pronto comenzaron a incorporarse otros más.
Un día a la semana la hermana Claire rezaba un misterio del rosario con ellos. Cantaba una canción y les daba una breve reflexión sobre la Virgen. Sin embargo, a veces la hermana Claire tenía otras responsabilidades y no podía asistir, pero a ellos no les importaba. Se reunían de todas formas, rezaban su misterio del rosario y cantaban. Algún niño incluso se sintió en cierta ocasión inspirado para levantarse y hacer una pequeña reflexión como lo haría la hermana Claire. Siempre que alguien expresaba su asombro por el éxito del Club del Rosario y sus frutos espirituales, la hermana Claire repetía: fue idea de ellos, fue su idea. Pronto los miembros del Club del Rosario dejaron de caber en la capilla de las hermanas y empezaron a rezar afuera. Ser parte del Club del Rosario era algo considerado chulo, y no solo para los niños de primero y segundo, sino para los de todas las edades. Muchos recuerdan que empezaron a ir al Club del Rosario con 12 o 13 años, y algunos de los niños que iban ni siquiera eran católicos. Cuando el Club del Rosario se hacía afuera, las hermanas tenían una imagen de la Virgen para que los niños pudiesen mirar a nuestra Madre mientras rezaban. Es más, la hermana Claire la encontraba bastante fea. En una ocasión se distrajo al caer en la cuenta una vez más de lo fea que era. En ese mismo momento una niña pequeña corrió hacia ella y le dijo: hermana Claire, la Virgen se parece a ti. En vez de la sonrisa complaciente que esperaba la niña, se encontró con una carcajada de la hermana Claire. A ella le gustaba contar a las hermanas esta historia cada vez que quería hacerlas reír. El Señor le gastaba este tipo de bromas para purificar cualquier resto de vanidad que pudiera quedar en su alma. Nadie, ni siquiera la hermana Claire, podía dudar de que Dios la usaba como instrumento. Era evidente que tenía un don para llegar a los niños y entusiasmarlos con la fe. Aunque ella estaba contenta de contar las anécdotas de cómo los niños abrían sus corazones a Dios, el Señor le concedió la gracia de no atribuirse a sí misma estos logros. La vanidad no entró en su corazón. Era como si todo le resbalara. Era capaz de permanecer en la humildad y en la verdad, porque sabía que todos sus aparentes éxitos eran en realidad obra de Dios y no suya. Cada vez que alguien hablaba bien de ella, procuraba incluso hacer algún gesto de humillación, como bajar la mirada. Si alguien la alababa directamente en su presencia, ella ponía una cara cómica haciendo como si estuviera probando algo insípido. Había recorrido ya un largo camino desde sus días de actriz, en que mantenía la cabeza alta y repetía: soy la mejor, soy la mejor. Cuando la gente comentaba: ¿cuánto aprenden los niños contigo? O mira, ¿cuánto ha cambiado este niño gracias a ti? Ella nunca hablaba de sí misma o de cómo lo había conseguido. La mayoría de las veces cambiaba discretamente de tema. En marzo de 2008, durante su semana de ejercicios espirituales en silencio, escribió la siguiente frase de San Leopoldo Mandic en su cuaderno: ya ves, Señor, que no estoy en condiciones de ayudar a esta persona. Nada puedo darle. Llena mis manos con tu gracia. Había leído esta cita en un libro del padre Tadeusz Daxer, titulado Meditaciones sobre la fe. Él habla de cómo San Leopoldo rezaba con el gesto de las manos vacías e imploraba a Jesús que se las llenase con su gracia, para poder así ser su instrumento. Y esto es verdaderamente lo que la hermana Claire quería hacer en Jacksonville. Tenía la firme convicción de que estaba vacía y no tenía nada que dar si el Señor no la llenaba con su gracia, como de hecho había estado haciendo desde el día de su conversión, el Viernes Santo del año 2000. Ella siempre mantuvo la convicción de su miseria y de su nada, y su total dependencia del Señor para cualquier acto bueno. Esta era su salvaguarda contra el orgullo y la vanidad. Su preocupación constante durante estos años era: ¿están todas estas personas acercándose realmente al Señor o han sido solo cautivados por la hermana Claire? Era consciente de que tenía un don y que a los niños y a las personas de todas las edades les atraía su alegría y su sentido del humor, pero su deseo más profundo era que descubriesen el amor de Dios, como le había sucedido a ella, y no llevarlos hacia sí misma, pues de este modo traicionaría el fin para el que estaba en Jacksonville: conquistar almas para Jesucristo. Fin del capítulo 12. Eres grande, Señor, y te alaba mi ser, pues me das tu favor, tu palabra es dulce miel, sanas mi corazón,
eres bueno. Si te está gustando este contenido, apóyalo con tu like en este mismo momento. Aprovecha para suscribirte antes de que se te olvide y darle a la campanita. Es la mejor manera de apoyar este buen mensaje. Coméntanos cómo ha impactado tu vida la historia de la hermana Claire y compártelo con tus amigos y familiares.